Una chica regresó de la muerte, trayendo consigo una última advertencia de los cielos. Comenzó como cualquier otro día, ordinario en todos los sentidos imaginables, sin ningún indicio del momento extraordinario que cambiaría para siempre la vida de una joven llamada Sophie. Era una joven de 16 años vibrante y llena de energía, llena de risas, sueños y el tipo de confianza inquebrantable que surge de la energía ilimitada de la juventud. Esa mañana, Sophie se había despertado con los suaves rayos dorados del sol que se filtraban a través de la ventana de su dormitorio, arrojando un cálido resplandor sobre el mundo exterior. El aire estaba vivo con el alegre coro de pájaros cantando sus canciones, acompañado por el zumbido constante del tráfico distante. Se sentía imparable, como la mayoría de los adolescentes, felizmente inconsciente de que el tejido mismo de su vida estaba a punto de desgarrarse por un evento que nunca podría haber anticipado. Sophie había hecho planes para ese día, una reunión informal con amigos, intercambiar chistes, reír juntos e imaginar todas las posibilidades que deparaba el futuro. Pero el destino tenía un diseño muy diferente en mente. Mientras Sophie regresaba a casa caminando desde la escuela esa tarde, el cielo estaba pintado de brillantes tonos de rosa y naranja, una vista impresionante mientras el sol comenzaba a esconderse en el horizonte. En un abrir y cerrar de ojos, todo cambiaría. Un auto, cuyo conductor estaba distraído por la tentación de mirar brevemente su teléfono, se desvió hacia la acera sin previo aviso. No hubo tiempo para reaccionar, ni para gritar. La colisión fue repentina, brutal y sin piedad. El mundo de Sophie se oscureció. Cuando despertó, Sophie ya no estaba en el pavimento frío, magullada y rota. En cambio, se encontró parada en un reino que desafiaba la lógica y el entendimiento, un espacio de otro mundo que se sentía infinito e íntimo a la vez. El aire a su alrededor brillaba con un brillo suave y etéreo, y toda la escena estaba bañada por una variedad de colores tan vívidos, tan desconocidos, que las palabras no podían hacerles justicia. Era como si la esencia misma del universo estuviera latiendo en cada tono, viva con una energía que Sophie podía sentir en lo más profundo de sus huesos. El dolor había desaparecido y lo sustituyó una abrumadora sensación de paz, una tranquilidad que lo abarcaba todo y que parecía eliminar todo miedo, toda preocupación, toda duda. Allí, en ese lugar sagrado, Sophie se sentía más viva que nunca, pero más en paz de lo que jamás había imaginado. Sus pensamientos eran claros, su corazón estaba aliviado y su espíritu, más ligero que el aire. Mientras estaba allí, inmersa en la maravilla de todo aquello, Sophie se dio cuenta de una presencia, una fuerza que era suave pero innegable, reconfortante e inspiradora. No era un ser en el sentido convencional, no algo con forma humana, sino una manifestación de luz y amor que irradiaba una calidez tan profunda que parecía abrazar su propia alma. Su presencia no era algo que pudiera ver con los ojos, sino algo que podía sentir en lo más profundo de su ser. Una voz, que no oía a través de sus oídos pero que sentía en los rincones más profundos de su corazón, resonó dentro de ella. Sophie, dijo la voz, su nombre resonó con una calidez tan pura que hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. No estás aquí por casualidad. Hay algo que debes ver, algo que debes entender. Antes de que Sophie pudiera siquiera comenzar a cuestionar o protestar, el mundo a su alrededor comenzó a cambiar una vez más. El reino radiante y resplandeciente se desvaneció y se encontró de pie en una vasta y desolada llanura. El cielo estaba cargado de nubes oscuras y amenazantes, que se arremolinaban siniestramente en una tormenta que parecía rugir con una furia invisible. El aire estaba denso por la tensión y el peso de la misma presionaba su pecho, lo que le dificultaba respirar. A lo lejos, podía ver los horribles restos de un mundo que se desmoronaba. Las ciudades yacían en ruinas, sus restos esqueléticos se alzaban contra el horizonte carbonizado. Infiernos ardientes rugían por las calles, consumiendo todo a su paso, mientras gritos angustiados resonaban en el aire, voces llenas de dolor y desesperanza. Era una visión de un mundo completamente irreconocible, abrumado por el caos, la lucha y el agudo aguijón de la desesperación. El corazón de Sophie se encogió mientras miraba impotente, su cuerpo congelado en el lugar, incapaz de intervenir.
Cada fibra de su ser gritaba por acción, pero no podía hacer nada. Mientras la escena se desarrollaba ante sus ojos, la presencia familiar regresó. Esta vez, su llegada trajo consigo un peso, una gravedad, que hizo que sus rodillas se doblaran, como si el aire mismo se hubiera espesado, sujetándola en su lugar con una fuerza tácita. «Esto es lo que nos espera», dijo la voz, su tono cargado de dolor. «Pero aún no está escrito. Has sido elegida para presenciar esto, para entender lo que debe hacerse». La mente de Sophie corría a toda velocidad, las preguntas inundaban sus pensamientos. «¿Por qué yo?», se preguntaba. «¿Por qué estoy viendo esto? ¿Por qué debo presenciar visiones tan terribles de destrucción?». Pero antes de que pudiera expresar sus preguntas, la escena cambió una vez más. Ya no estaba de pie en el páramo estéril, sino que ahora se encontraba en una gran sala imponente. Estaba llena de hombres y mujeres con rostros severos, sus voces se alzaban en un debate acalorado y apasionado. Parecían estar discutiendo, cada uno de ellos inquebrantable en sus opiniones, una tormenta de palabras estrellándose a su alrededor. En el centro de la sala se encontraba una figura que Sophie reconoció al instante de innumerables transmisiones de televisión y reportajes de noticias, Kieran Volkov. Su presencia era imponente, autoritaria, y había un aire de calma y cálculo frío en la forma en que se movía. Aunque su expresión seguía siendo inescrutable, Sophie podía sentir una energía sutil pero poderosa que emanaba de él, una presencia tan intensa que le provocó un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Habló con voz firme y mesurada, aunque Sophie no entendía el idioma. Aún así, había algo en su tono que atravesaba el caos de la habitación. El peso de sus palabras parecía flotar en el aire como una nube de tormenta, cargada de significado. La voz regresó, guiando los pensamientos de Sophie una vez más. Sus acciones darán forma al futuro. Las decisiones que tome, los caminos que elija, determinarán el destino de millones. El pecho de Sophie se apretó por el pánico. Era solo una chica normal, una adolescente común y corriente sin poder para cambiar el curso de la historia. ¿Cómo podría darle sentido a lo que estaba viendo, y mucho menos actuar en consecuencia? La presencia, sin embargo, parecía percibir su miedo, su voz la alcanzaba suavemente. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo, con un tono suave pero lleno de tranquila convicción. «Y no estás sola. El conocimiento que llevas contigo se propagará hacia afuera, tocando vidas de maneras que aún no puedes comprender. Lo que elijas hacer con él marcará toda la diferencia». A medida que la visión comenzó a desvanecerse, Sophie sintió que la alejaban y que el mundo que acababa de ver se disolvía en una oscuridad abrumadora. El reino resplandeciente en el que había estado antes se desvaneció por completo, dejando solo un vacío en su lugar. Con cada momento que pasaba, la atracción por regresar se hacía más fuerte, arrastrándola más lejos de las visiones que acababa de presenciar. Y mientras se alejaba, la voz habló una última vez, sus palabras quedaron impresas en lo más profundo de su alma. «Recuerda lo que has visto. Comparte lo que sabes. El mundo debe ser advertido». Al momento siguiente, Sophie jadeó en busca de aire mientras se despertaba. Sus ojos se abrieron de golpe y se encontró de nuevo en el mundo mortal. Las luces brillantes y estériles de la habitación del hospital la recibieron, y el pitido constante de las máquinas llenó el aire. Su familia estaba reunida a su alrededor, sus rostros reflejaban preocupación y preocupación. Habían estado esperando durante horas, dijeron los médicos, ya que su corazón se había detenido durante varios minutos antes de que lograran reanimarla. Pero incluso mientras yacía allí, el recuerdo de lo que había experimentado era tan vívido como si acabara de suceder. Cada detalle, el reino resplandeciente, la visión desolada del futuro, las figuras que había encontrado, permanecían grabados a fuego en su mente. Sophie supo sin la menor duda que todo había sido real. Lo que había visto, lo que había sentido, estaba más allá de cualquier comprensión humana. Había sido un vistazo a algo mucho más grande, mucho más significativo de lo que ella podía comprender. Y comprendió
con absoluta claridad, que la habían elegido por una razón. Ella era la mensajera, la que llevaba la carga del conocimiento y el peso de la advertencia del mundo. Su familia lloró de alivio, sus voces eran una mezcla confusa de amor, incredulidad y preocupación. Pero Sofía apenas podía oírlos. El peso abrumador de la visión que acababa de experimentar la oprimía como una densa niebla, nublando sus pensamientos. Había estado al borde de la muerte, de pie en el umbral de lo desconocido, y había regresado, no con las manos vacías, sino con un mensaje tan profundo, tan urgente, que sabía que podría alterar el curso de todo. Sofía estaba sentada, apoyada en la cama esterilizada del hospital, con el cuerpo todavía débil por la terrible experiencia, pero su mente ardía con las imágenes que atormentaban cada uno de sus pensamientos. No podía escapar del recuerdo de la voz, la forma en que había resonado en lo más profundo de ella, llena de dolor y una innegable urgencia que todavía resonaba en su conciencia. A medida que pasaban las horas, el suave pitido de las máquinas que estaban a su lado era un zumbido distante. Cerró los ojos, tratando desesperadamente de darle sentido a lo que había sucedido, pero las imágenes de las visiones comenzaron a reaparecer. Eran implacables, como una tormenta que se negaba a pasar. Comenzó de nuevo, primero con la oscuridad que la consumía. Sofía se encontró de pie una vez más en la vasta y estéril llanura. El suelo bajo sus pies estaba agrietado y desolado como si la tierra misma hubiera sido quemada y abandonada. El cielo estaba agitado por nubes oscuras y violentas, surcadas por destellos rojos y naranjas que enviaban ondas de terror a través de su alma. El aire era sofocante, espeso, opresivo, como si la misma atmósfera estuviera presionando su pecho, obligándola a dejar de respirar. Los inquietantes sonidos de gritos distantes, intercalados con el aullido de las sirenas, llenaban el aire. Era una sinfonía caótica y agonizante de desesperación que parecía prolongarse sin fin, un cruel recordatorio de los horrores que se desarrollaban a su alrededor. El corazón de Sofía latía con fuerza en su pecho mientras permanecía inmóvil, incapaz de escapar de la pesadilla que la rodeaba. Ante ella, las escenas se desarrollaban como pedazos de un espejo roto. Vio ciudades que reconoció, Londres, Nueva York, Moscú, cada una reducida a ruinas humeantes. Los edificios se derrumbaban bajo el peso de las llamas implacables, sus restos esqueléticos se recortaban contra un cielo consumido por el fuego. Las calles eran una zona de guerra, llena de gente que corría presa del pánico, con los rostros deformados por el miedo y la desesperación, como si hubieran perdido toda esperanza. Los soldados marchaban entre los escombros, sus botas golpeando la tierra agrietada con un ritmo implacable. Sus rostros eran duros y fríos, sus ojos insensibles. Los tanques retumbaban por las calles destrozadas, sus orugas chirriando sobre el vidrio roto y el hormigón. Arriba, el cielo estaba oscurecido por la sombra de los drones, su zumbido siniestro llenaba el aire mientras volaban en círculos, observando la devastación de abajo. El corazón de Sofía se aceleró y el pánico se apoderó de su pecho. Se dio la vuelta y vio que una nueva visión se materializaba ante ella, una escena que parecía extrañamente cercana. Ahora estaba de pie en una habitación opulenta, grandiosa e imponente. Los altos techos se alzaban sobre ella, adornados con candelabros brillantes que arrojaban una luz fría e insensible por toda la habitación. Las paredes estaban cubiertas de retratos de hombres con uniformes militares, sus rostros severos e inflexibles, sus ojos parecían seguir cada movimiento de Sofía mientras permanecía congelada, observando. En el centro de la habitación había una mesa larga y pulida. A su alrededor se sentaba un grupo de personas con trajes elegantes, sus expresiones tensas por la tensión. Sus voces eran bajas y urgentes, pero el silencio en la habitación estaba cargado de miedo y poder tácitos. El aire estaba cargado con el peso de sus decisiones, cada una de ellas arrastraba una pesada corriente de consecuencias inminentes. La mirada de Sofía se sintió atraída por una figura que presidía la mesa. Estaba sentado con aire de autoridad, con una postura rígida y las manos entrelazadas delante de él. Su rostro era inescrutable, una máscara de calma calculadora. Aunque a Sofía no le habían dicho quién era,
Lo supo de inmediato, era Kieran Volkov. Lo reconoció al instante por las noticias, por las imágenes que se habían difundido por todo el mundo. Aunque no hablaba, Sophie podía sentir la gravedad de su presencia. Era el eje, el punto focal en torno al cual giraría el destino de las naciones. Era aquel cuyas decisiones darían forma al futuro y cuyas acciones determinarían el rumbo de millones de vidas. Su presencia era magnética, indudablemente poderosa, pero profundamente inquietante. Cada movimiento que hacía era calculado y deliberado, como si cada paso llevara el peso del propio destino. Sophie no podía apartar los ojos de él. Habló, con una voz firme, autoritaria y llena de una autoridad inquebrantable. Pero las palabras le eran extrañas, en ruso, un idioma que no entendía. Aún así, de alguna manera, su significado parecía hundirse en su conciencia, como si lo llevara el mismo aire que la rodeaba, hundiéndose en su alma. El mundo es débil, parecía decir su voz, aunque la traducción no era precisa. Se doblegará ante la fuerza. La gente que lo rodeaba escuchaba atentamente, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo, algunos con visible vacilación, otros con entusiasmo. Había mapas esparcidos sobre la larga mesa frente a ellos, líneas dibujadas con trazos marcados y marcados sobre continentes y países. Sophie se inclinó más cerca, con la mirada fija en los mapas, y le llamó la atención la visión de flechas que apuntaban hacia Europa del Este. Las trayectorias eran firmes e inflexibles, su dirección ominosa. Su corazón se aceleró mientras el peso de sus planes la oprimía. Era como si pudiera sentir la inevitabilidad de su ejecución, la sensación de que estas acciones ya estaban en marcha, demasiado avanzadas para detenerlas. Un miedo profundo y corrosivo se apoderó de ella, como una piedra en la boca del estómago. Comprendió, de una manera que no podía explicar, que algo catastrófico se avecinaba. La escena a su alrededor cambió abruptamente. Sophie estaba ahora de pie en un enorme y cavernoso salón, lleno de una multitud de personas. La reunión era inmensa, un mar de rostros todos vueltos hacia el escenario en el centro. El aire vibraba con fervor, una atmósfera cargada de devoción inquebrantable. Se agitaban banderas, sus brillantes colores ondeaban en el aire como estandartes de guerra. Los cánticos resonaban por el salón, un rugido de voces que se convertía en un crescendo abrumador. Parecía un momento suspendido en el tiempo, un momento al borde de algo terrible e irreversible. En el centro de todo esto estaba Kieran Volkov, elevado en un gran escenario, su figura se elevaba sobre la multitud. Su presencia parecía más grande que la vida, proyectando una sombra sobre todo lo que había en la sala. Cuando levantó la mano, toda la multitud se quedó en silencio. Todos los ojos estaban fijos en él, su devoción absoluta. Era como si una fuerza invisible los atrajera, su atención no se quebrara, su lealtad no se cuestionara. Cuando habló, su voz era como un trueno, sacudiendo el aire a su alrededor. Llevaba un peso que parecía atraer a toda la sala hacia su órbita, una gravedad que los anclaba a todos en su lugar. Esta es la era del poder, declaró, su voz resonó con una certeza escalofriante. No nos dejaremos encadenar por los débiles. Nos levantaremos, y el mundo conocerá nuestra fuerza. La multitud estalló en un rugido ensordecedor de aprobación. Los aplausos se extendieron por la sala como un maremoto, una cacofonía de voces que se elevaban al unísono, alimentadas por un fervor que rayaba en el fanatismo. Sophie también podía sentirlo, esa energía cruda y eléctrica que recorría la sala. Era como si el aire mismo se hubiera cargado con la intensidad de sus emociones. Casi podía saborearlo, el poder, la pasión, el atractivo peligroso de todo aquello. Pero debajo de todo eso había algo más oscuro, algo insidioso. Sophie podía sentirlo, como una corriente subterránea que pulsaba justo debajo de la superficie, un sentimiento de miedo, de sumisión. No era solo la devoción lo que unía a estas personas con Volkov. Había una fuerza tácita que los unía, un terror que parecía impulsarlos a doblegarse a su voluntad. Sophie quería gritar.
Quería gritarles, advertirles, hacerles ver el peligro de su obediencia ciega. Pero su voz fue tragada por el rugido de la multitud, perdida en la abrumadora ola de ruido y fervor. Ella era impotente, parada al borde de esta marea, incapaz de emitir un sonido, incapaz de detener el impulso que crecía ante ella. De repente, la escena cambió una vez más. Sophie se encontró de pie al borde de un vasto y desolado campo de batalla. El suelo debajo de ella estaba lleno de los sombríos restos de la guerra, armas rotas, escudos destrozados y los restos de soldados caídos. El humo se elevaba en el aire, espeso y sofocante, ahogándole los pulmones con cada respiración. El hedor acre de la muerte y la descomposición se cernía sobre el aire como una niebla venenosa, haciendo imposible escapar del horror de lo que estaba presenciando. A lo lejos, empezaron a surgir figuras, soldados vestidos con uniformes que lucían símbolos extraños y desconocidos, con los rostros endurecidos por años de conflicto. Marchaban con una determinación implacable, sus pasos en perfecta sincronía, como una ola de destrucción imparable. Sus armas captaban la luz tenue, brillando siniestramente mientras avanzaban, una fuerza letal marchando al unísono. Detrás de ellos, las máquinas de guerra retumbaban y avanzaban por el campo de batalla, con sus motores rugiendo como bestias salvajes, listas para devorar todo lo que se cruzara en su camino. En el mismo centro del caos se encontraba Kieran Volkov. Ya no era el líder calculador y frío con el traje elegante, sino un guerrero, ataviado con una armadura simbólica que brillaba con un brillo amenazador. Su presencia era imponente, más grande que la vida, mientras se encontraba en el corazón del campo de batalla, contemplando la destrucción. Su rostro era indescifrable, su expresión era inmutable, como si estuviera viendo algo más allá de la carnicería que se desarrollaba ante él, un futuro que nadie más podía comprender. A su alrededor, generales y comandantes gritaban órdenes, sus voces se perdían en medio del ruido ensordecedor del conflicto, el choque del acero, los gritos de los soldados, el rugido de los motores. Pero Kieran permaneció quieto, inmóvil, como si fuera inmune al caos que lo rodeaba. Su mirada era firme, su atención fija en el horizonte, como si pudiera ver un futuro que nadie más podía ver. Su silencio lo decía todo. No había vacilaciones, ni dudas. Era una figura de determinación inquebrantable, su visión del mundo clara y absoluta. Sophie sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras permanecía allí, paralizada por la enormidad de la escena. Este no era un hombre común, impulsado por la simple ambición o el orgullo. Este era un líder que creía en su visión con una convicción que bordeaba lo divino, una creencia tan absoluta que no dejaba lugar a dudas ni compasión. Era una creencia que consumía todo a su paso, que justificaba la destrucción en nombre de un objetivo singular. La voz regresó, cortando el ruido abrumador del campo de batalla como un susurro silencioso en su oído. Sus decisiones darán forma al mundo, dijo, su tono cargado de tristeza, como si estuviera de luto por un futuro ya puesto en marcha. Si continúa sin control, el camino conducirá a la ruina. Pero el futuro no está decidido. Todavía hay tiempo. Sophie sintió que su corazón se aceleraba cuando el peso de las palabras se posó sobre su pecho como un peso aplastante. Su cuerpo tembló, las lágrimas corrieron por su rostro mientras se alejaba de la visión. No podía soportarlo más. La visión, la comprensión, eran demasiado. Ella era solo una persona, una chica común atrapada en un momento mucho más allá de su comprensión. ¿Qué podría hacer contra un poder tan abrumador, contra tanta oscuridad? El mundo parecía increíblemente vasto, y sin embargo, la carga de lo que había visto era insoportable. Las visiones habían llegado a ella por una razón, pero ¿qué podía hacer ella, tan solo una jovencita, frente a fuerzas tan imparables? Había visto el futuro, pero el peso de conocerlo se sentía como una maldición insuperable. Pero la voz permaneció firme, su tono suave pero decidido. Has visto lo que debe detenerse. El mundo debe saberlo. Debes decírselo. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, Sophie sintió una atracción abrumadora,
como si una fuerza invisible la estuviera atrayendo de vuelta a la oscuridad. Las escenas de destrucción se disolvieron como humo, deslizándose hacia el vacío. Sin embargo, el peso de lo que había visto persistía, cada imagen, cada sonido, presionando su pecho con la pesadez de una carga física. El recuerdo de Vladimir Volkov, la aterradora claridad de su visión y la sensación de fatalidad inminente permanecieron con ella como una sombra inquebrantable. No era solo una visión, era una advertencia, una última oportunidad para prevenir un futuro que amenazaba con consumir el mundo. Sabía, con una certeza que la carcomía a cada momento, que este conocimiento no estaba destinado solo para ella. El mundo necesitaba escucharlo, necesitaba comprender el peligro que estaba en el horizonte. No podía ignorarlo. Había sido elegida para llevar este mensaje, y esa responsabilidad pesaba sobre su alma. Cuando Sofía despertó, la estéril habitación del hospital le pareció un mundo extraño. Su cuerpo se sentía anormalmente pesado, como si la visión que había experimentado se hubiera impreso en sus huesos, un peso que no podía quitarse de encima. El suave pitido de las máquinas que la rodeaban era un recordatorio constante de su frágil regreso a la vida, una vida que ahora veía a través de una lente de profunda claridad y terror. El contraste entre la calma estéril del hospital y el caos que había presenciado en su visión era desconcertante. Su familia rondaba su cama, sus rostros eran una mezcla de alivio y preocupación. Sus voces, llenas del alivio de su supervivencia, parecían apagadas, distantes, como si vinieran de algún lugar lejano. Sofía no podía concentrarse en ellos. Su mente volvía una y otra vez a las imágenes, los gritos y la abrumadora sensación de fatalidad que la acosaba. En los días siguientes, Sofía luchó por dar sentido a lo que había sucedido. Los médicos hablaban de milagros, de que su corazón se paró durante casi 3 minutos antes de que pudieran reanimarla. Decían que su supervivencia era un regalo, una segunda oportunidad. Pero Sofía sabía que no era así. Lo que había experimentado no era una alucinación ni un producto de su imaginación. Era real, más real que todo lo que había conocido. La viveza de lo vivido, la claridad con la que cada detalle se había grabado a fuego en su mente, era innegable. A medida que su cuerpo sanaba, Sofía empezó a comprender la magnitud de lo que había visto. La voz, las escenas de devastación, la imponente figura de Volkov, todo estaba conectado, era parte de una historia más grande en la que se había visto inmersa. El peso de la advertencia, la sensación de urgencia que la había acompañado, la presionaban constantemente. Había sido elegida para soportar este conocimiento, para llevarlo de vuelta al mundo de los vivos. ¿Pero por qué? ¿Qué se suponía que debía hacer con este conocimiento? Una noche, cuando la sala del hospital cayó en un silencio inquietante, roto solo por el zumbido de las máquinas y los susurros distantes de las enfermeras en el pasillo, Sofía cerró los ojos. Sintió la tensión en el pecho, el peso de la responsabilidad que llevaba. Buscó en su interior, buscando la claridad que necesitaba tan desesperadamente. Y entonces, como si nunca se hubiera ido, la voz regresó. Al principio era débil, casi un susurro, pero era inconfundible. El mundo está en una encrucijada, dijo la voz, su tono transmitía tanto dolor como esperanza. Has visto el camino de la destrucción, pero aún hay esperanza. Debes hablar. Debes actuar. Ellos escucharán. Sofía sintió que las palabras resonaban en su interior, pero una duda se deslizó en su corazón. Pero soy solo una persona, susurró en la oscuridad, su voz temblaba de incertidumbre. Ni siquiera entiendo lo que he visto. ¿Cómo puedo hacer que alguien escuche? La voz no vaciló, su tranquila tranquilidad atravesó sus miedos. Fuiste elegida, no por tu poder, sino por tu corazón. La verdad tiene su propia fuerza. Comparte lo que sabes y se difundirá. El mundo está mirando, incluso cuando no lo parezca. Sofía yacía allí, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, miles de preguntas arremolinándose en su mente. ¿Podría ser ella realmente la que llevara una carga tan monumental?
¿Podría su voz, pequeña, insegura, hacer alguna diferencia frente a las fuerzas que había visto? Pero incluso mientras las preguntas se arremolinaban, ella sabía una cosa con certeza: la visión, la advertencia, no era solo un sueño. Era un llamado a la acción. Y sin importar cuánto miedo tuviera, sabía que no podía ignorarlo. En los días siguientes, Sophie se sintió consumida por una urgencia que no podía ignorar. Comenzó a escribir todo lo que podía recordar de la visión, las inquietantes imágenes de la guerra, los discursos escalofriantes, los mapas con sus líneas ominosas y, sobre todo, la presencia de Vladimir Putin en el centro de todo. Sus palabras brotaban en un torrente, cada detalle más nítido y vívido que el anterior. No sabía qué haría con este registro, solo que tenía que preservarlo. Una vez que le dieron el alta del hospital, Sophie regresó a casa, pero se sentía como una extraña en su propia vida. Las rutinas mundanas de la existencia diaria, la escuela, las tareas domésticas, las conversaciones sobre asuntos triviales, parecían carecer de sentido frente a lo que había presenciado. Trató de confesárselo a sus padres, pero sus reacciones fueron cautelosas, llenas de preocupación por su estado mental en lugar de creer en sus palabras. Lo atribuyeron al trauma de su experiencia cercana a la muerte, un mecanismo de afrontamiento para el impacto de lo que había soportado. Frustrada pero sin desanimarse, Sophie recurrió a Internet, buscando foros y comunidades donde la gente compartiera historias de experiencias cercanas a la muerte y visiones proféticas. Leyó sobre otras personas que afirmaban haber visto destellos del más allá o recibido mensajes del más allá. Aunque sus experiencias variaban, encontró consuelo en saber que no estaba completamente sola. Poco a poco, comenzó a compartir fragmentos de su historia, tanteando el terreno para ver cómo respondería la gente. Al principio, sus publicaciones fueron recibidas con escepticismo. Algunos la descartaron como una soñadora o una persona que buscaba llamar la atención. Otros la acusaron de inventar su visión de la fama. Pero entre los escépticos, hubo quienes la escucharon, personas que la creyeron, que sintieron una resonancia en sus palabras que no podían explicar. Un mensaje de un hombre de Europa del Este le llamó la atención. Lo que viste, escribió, ya está comenzando a suceder. Observa las señales que te rodean. El mundo está cambiando y el equilibrio es frágil. Alentada por esto, Sophie investigó más profundamente las noticias y los eventos globales. Comenzó a notar paralelismos entre su visión y el mundo real, tensiones crecientes entre las naciones, posturas militares y la creciente prominencia de Vladimir Putin en los titulares. Cada artículo que leía se sentía como una pieza de rompecabezas que encajaba en su lugar, reforzando la urgencia de su mensaje. Comenzó a conectarse con personas que tenían experiencia en geopolítica, historia y resolución de conflictos, con la esperanza de comprender mejor lo que había visto. Un día, mientras revisaba las noticias, Sophie se topó con un discurso reciente de Putin. Mientras miraba el vídeo, se le cortó la respiración. Sus palabras, aunque enmarcadas en un lenguaje de diplomacia y fuerza, llevaban un trasfondo de la misma determinación escalofriante que había sentido en su visión. Habló de proteger los intereses nacionales, de oponerse a las amenazas percibidas de Occidente y de garantizar que su país siguiera siendo una fuerza dominante en el escenario mundial. El tono era mesurado, casi tranquilo, pero Sophie podía sentir el peso detrás de sus palabras, una advertencia sutil pero inconfundible. Fue en ese momento crucial que Sophie comprendió plenamente la verdad en la voz que había oído durante su visión. El futuro no estaba predeterminado, pero las señales eran innegables. Las decisiones que se estaban tomando en el presente, por parte de los líderes, por parte de las naciones, estaban empujando silenciosamente al mundo hacia la misma destrucción que ella había vislumbrado. Las imágenes que una vez había visto, escenas de guerra, devastación y sufrimiento, ya no eran distantes ni abstractas. Se estaban convirtiendo en una posibilidad real y tangible, que se acercaba cada día que pasaba. La amenaza del caos, que antes parecía lejana, ahora tocaba a la puerta, más cerca que nunca. Impulsada por esta urgente constatación, Sophie supo que tenía que actuar.
Ya no podía permanecer en silencio. Había llegado el momento de compartir su visión, de advertir a los demás a mayor escala. Se puso en contacto con periodistas, activistas y líderes espirituales, cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar y difundir su mensaje. Sophie comenzó a grabar vídeos, hablando directamente a la cámara con una sinceridad cruda que no se podía fingir, con el corazón desbordado en cada palabra. Sé lo increíble que puede parecer esto, confesó en una de sus primeras grabaciones, con la voz temblorosa tanto por el miedo como por la convicción. Pero lo vi. Estuve allí. Las decisiones que tomemos ahora determinarán si el futuro que presencié se convierte en nuestra realidad. No podemos permitirnos ignorar las señales. Al principio, sus palabras comenzaron a difundirse lentamente, como un susurro silencioso, pero luego cobraron impulso. Cada vez más personas compartían su mensaje, y aunque algunos la descartaban como una simple agorera, otros se sentían profundamente conmovidos por la convicción inquebrantable de su voz. Los mensajes llegaban en masa desde todas partes del mundo. Algunos le ofrecían su apoyo, conmovidos por su valentía, mientras que otros la desafiaban a que proporcionara pruebas, exigiéndole pruebas más concretas de sus afirmaciones. A pesar de las dudas y los desafíos, Sophie no podía detenerse. La voz de su visión seguía resonando en su mente, instándola a seguir adelante con un recordatorio constante e inquebrantable: habla y te escucharán. Cada paso que daba, cada palabra que decía, parecía un acto de fe, un paso hacia lo desconocido. Pero en el fondo, Sophie sabía que la advertencia que le habían confiado no era solo una carga que soportar, era un llamado a la acción. No podía darle la espalda. Aunque era solo una persona, Sophie creía con todo su corazón que una vez que se dijera la verdad, se propagaría hacia afuera, llevando consigo el potencial de cambiar el curso de la historia. Tenía que creerlo. El futuro dependía de ello. El regreso de Sophie a la vida cotidiana fue todo menos ordinario. Aunque intentó volver a los ritmos de su antigua existencia, asistir a la escuela, compartir comidas con su familia, participar en conversaciones informales con amigos, llevaba un gran secreto que la diferenciaba de todos los que la rodeaban. La carga de lo que había experimentado se aferraba a ella como una nube oscura, arrojando una sombra incluso sobre los momentos más mundanos, haciendo imposible que se relacionara plenamente con el mundo como lo había hecho antes. Las visiones, las advertencias y la abrumadora presencia de Vladimir Putin en el centro de todo esto ocupaban su mente a todas horas. Cada pensamiento estaba consumido por lo que había visto y sentido, y por mucho que intentara dejarlo de lado, no podía escapar del peso del mensaje que había recibido. La elección de hablar no fue fácil, y las reacciones a sus esfuerzos fueron profundamente variadas. En línea, los vídeos de Sophie comenzaron a ganar fuerza, pero no sin duras críticas. Los escépticos inundaron las secciones de comentarios, atacando sus afirmaciones y acusándola de buscar atención. Otra aspirante a profeta, se burló un comentarista. ¿Qué te hace tan especial? Otros la acusaron de tener una agenda oculta, etiquetándola como un peón de las fuerzas políticas, ya sea a favor o en contra de un lado del debate. A pesar del aluvión de negatividad, algo en el mensaje de Sophie comenzó a resonar. Un número cada vez mayor de personas sintonizaron, algunos por creencia genuina, otros impulsados por la curiosidad o el miedo. Pero Sophie no era inmune a la duda. La voz la carcomía y creaba una batalla constante en su interior. ¿Realmente la habían elegido para esta misión o simplemente estaba delirando, con una mente retorcida por el trauma y tratando de encontrarle sentido a un mundo que se había vuelto demasiado caótico para comprender? ¿Era real la voz o no era más que la invención desesperada de una mente atribulada? La incertidumbre la desgarraba, pero no podía detenerse. Cada pregunta solo profundizaba la necesidad de compartir lo que había visto, como si el acto mismo de pronunciar las palabras hiciera que la verdad fuera más clara para ella y para el mundo. Sin embargo, cada vez que Sophie intentaba alejar los recuerdos inquietantes, regresaban con una intensidad que no podía ignorar.
Las imágenes de la guerra, los mapas marcados con líneas siniestras, las ciudades en llamas, no eran fragmentos distantes de un sueño, sino recuerdos claros y vívidos que se negaban a desvanecerse. Se quedaron con ella, agudos e insistentes, como fantasmas que no la dejaban descansar. No podía evitar la persistente sensación de que el tiempo se le escapaba, de que los acontecimientos que había presenciado en su visión ya no eran posibilidades lejanas sino realidades inminentes, que se acercaban cada día más. Una noche, mientras Sofía estaba sentada sola en su dormitorio, hojeando artículos de noticias, se le hundió el corazón al leer un informe que detallaba una mayor actividad militar cerca de Europa del Este. El informe pintaba un panorama sombrío, con líderes mundiales expresando una creciente preocupación por la posibilidad de que estallara un conflicto. El lenguaje utilizado en el artículo le provocó un escalofrío en la espalda. Frases como aumento de las tensiones y escalada sin precedentes le parecían inquietantemente familiares, como si fueran eco del tono mismo de su visión. Estaba sucediendo. El futuro que había visto ya no era solo una amenaza lejana, se estaba desarrollando ante sus ojos, aquí y ahora. El camino hacia la destrucción ya no era una posibilidad vaga, se estaba convirtiendo en una realidad tangible. Sofía sabía que tenía que actuar, pero el peso de la tarea la aplastaba. No tenía poder, ni influencia, ni forma de llegar a las personas que podían marcar una verdadera diferencia. Era solo una adolescente, una niña cuyas advertencias se descartaban con demasiada facilidad como las fantasías de una imaginación hiperactiva. Y, sin embargo, la voz de su visión persistía en su mente, sus palabras como una presencia constante e inquebrantable, que la instaba a no rendirse. No estás sola, le había dicho la voz. Lo que hagas tendrá repercusiones en el exterior. Con una respiración profunda, Sofía tomó una decisión. No podía esperar más. Se comunicaría con cualquiera que pudiera escucharla. Comenzó a enviar correos electrónicos a periodistas, activistas e incluso políticos, resumiendo sus experiencias e instándolos a tomar en serio las advertencias. La mayoría de sus mensajes no recibieron respuesta, como esperaba. Pero algunos recibieron respuestas, tentativas, cautelosas, pero innegablemente curiosas. Una pequeña publicación online centrada en fenómenos espirituales aceptó entrevistarla. Aunque no fue la exposición general que ella esperaba, fue un comienzo. Una pequeña chispa de esperanza en un mundo vasto e indiferente, y esa chispa fue suficiente para mantenerla en marcha. Durante la entrevista, Sofía se sinceró sobre su extraordinaria experiencia con una honestidad cruda y sin filtros. Compartió los detalles del accidente que casi le había quitado la vida, las visiones inquietantes que había tenido y la poderosa advertencia que había recibido después. Mientras hablaba, el entrevistador, un hombre de mediana edad con ojos amables y empáticos, escuchó atentamente, asintiendo pensativamente mientras ella contaba su historia. ¿Crees que esto fue un mensaje divino?, preguntó con suavidad, con una voz suave pero inquisitiva. No lo sé, admitió Sofía, con una voz firme pero incierta. Pero me pareció más grande de lo que puedo explicar. No fue solo un sueño o una alucinación. Era real y urgente. Si no actuamos, si no prestamos atención a las señales, tengo miedo de lo que sucederá. Una semana después, el artículo se publicó con el título, Una adolescente afirma que una experiencia cercana a la muerte reveló una advertencia escalofriante para la humanidad. Aunque no se volvió viral de inmediato, llamó la atención de algunas figuras clave, activistas, escritores e incluso un exdiplomático que había pasado años estudiando los conflictos internacionales. Una de ellas, la doctora Elena Reeves, una destacada profesora de geopolítica conocida por desafiar las perspectivas convencionales, se puso en contacto con Sofía directamente. Su correo electrónico fue breve pero directo. He leído tu historia. Me gustaría hablar. Nerviosa pero llena de un rayo de esperanza, Sofía aceptó una videollamada. Cuando llegó el día, se encontró mirando la pantalla, con las palmas de las manos húmedas por la anticipación.
Apareció la doctora Reeves, una mujer aguda y serena con penetrantes ojos grises que parecían ver a través de ella. He encontrado muchas afirmaciones como la suya, comenzó la doctora Reeves, con un tono tranquilo pero mesurado. Pero algo en su historia parece diferente. Los detalles que ha descrito, los mapas, la retórica, el tono de los discursos, coinciden con cosas que he observado en mi propia investigación. Cuéntemelo todo. Durante horas, Sophie relató su experiencia con minucioso detalle, con una voz firme pero impregnada de la intensidad de su convicción. La doctora Reeves escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando o haciendo preguntas aclaratorias. A medida que avanzaba la conversación, Sophie notó un cambio en la expresión de la doctora Reeves. Lo que había comenzado como una mirada de escepticismo se transformó en una de profunda contemplación. Sophie, dijo finalmente la doctora Reeves, usando el nombre del artículo pero con un tono más suave, no sé si lo que experimentaste fue divino o sobrenatural, pero creo que has entrado en contacto con algo real. Los patrones que estás describiendo son el tipo de cosas que buscan los analistas de inteligencia. Y tienes razón. Las señales están ahí. Alentada por la validación de la doctora Reeves, Sophie comenzó a trabajar con ella para refinar su mensaje. Juntas, elaboraron una serie de presentaciones y artículos que enmarcaban la advertencia de Sophie en el contexto de los acontecimientos mundiales actuales, agregando una capa de credibilidad y urgencia a su mensaje. La colaboración trajo consigo nuevas esperanzas y una nueva dirección, una forma de llegar al mundo con una voz más clara y más sólida. La doctora Reeves le dio credibilidad a la iniciativa, y en poco tiempo, su trabajo comenzó a captar la atención de un público más amplio. Los medios de comunicación retomaron rápidamente la historia y enmarcaron a Sophie como una visionaria y una voz poderosa y cautelosa en un mundo que se tambaleaba al borde de una escalada de tensiones globales. Con cada nueva entrevista y artículo, la confianza de Sophie crecía. Lo que antes parecía una misión solitaria comenzó a sentirse como un movimiento y ella comenzó a verse a sí misma no solo como una mensajera, sino como un catalizador del cambio, alguien que podía encender la chispa que podría cambiar el curso de la historia. Al principio, la voz de Sophie vacilaba en los discursos públicos, temblando de incertidumbre, pero con cada aparición, sus palabras se volvían más poderosas. Su mensaje era simple, pero profundo. El futuro no está fijado. Las decisiones que tomemos hoy determinarán lo que sucederá mañana. Debemos prestar atención, debemos actuar y debemos luchar por la paz. A pesar del escepticismo que aún persistía, un movimiento comenzó a tomar forma a su alrededor, una coalición diversa de activistas, líderes espirituales y ciudadanos comunes que se unieron a su causa. Juntos, difundieron su mensaje, instando a los líderes mundiales a tomar medidas inmediatas para reducir las tensiones globales en aumento. Lo que una vez se había descartado como una experiencia extraña y aislada para Sophie ahora había provocado una ola de concienciación, que se extendía hacia afuera de maneras que nunca había imaginado. La influencia de su visión se estaba extendiendo, tocando vidas en todo el mundo. Y, sin embargo, Sophie sabía que el camino por delante no sería fácil. Los desafíos eran inmensos y las fuerzas que trabajaban en su contra eran complejas y profundamente arraigadas. El camino hacia el cambio estaría plagado de obstáculos y habría muchos momentos de duda. Pero Sophie se aferró a la promesa de su visión. Ya no estaba sola en esta lucha. Aunque la carga de la advertencia que llevaba seguía siendo pesada, ya no era un peso que tuviera que soportar en aislamiento. Se había convertido en una misión, un llamado que no podía ignorar, y estaba decidida a llevarlo a cabo. Sophie se encontraba de pie en el borde del escenario, en un auditorio modestamente lleno, con el corazón acelerado en el pecho. Las luces brillantes que había encima de ella le impedían ver al público, pero podía sentir su energía, una compleja mezcla de curiosidad, escepticismo y esperanza que parecía flotar en el aire, tangible y eléctrica. Respiró profundamente para tranquilizarse y se agarró al podio, preparándose para hablar. Al principio, su voz vaciló, pero a medida que hablaba,
se fue estabilizando y sus palabras atravesaron la tensión de la sala. Recibí una visión, dijo, con voz clara y resonante. No como un castigo ni un regalo, sino como una advertencia. Vi lo que podría suceder si continuábamos por este camino destructivo. Y no puedo permanecer en silencio. El futuro que vi no está escrito en piedra, es maleable y se puede cambiar, pero solo si actuamos ahora. El público que se encontraba frente a Sophie era diverso y ecléctico. Los periodistas estaban sentados con sus cuadernos preparados, ansiosos por capturar cada palabra, mientras que los activistas, hambrientos de una chispa que encendiera sus causas, se inclinaban hacia adelante con anticipación. En la parte de atrás, los escépticos se sentaban con los brazos cruzados, esperando cualquier razón para descartarla por completo. Sophie sabía que no podía cambiar la opinión de todos en un solo discurso, pero se mantuvo firme, con su resolución firme, y habló con una convicción que venía de lo más profundo. Relató su experiencia cercana a la muerte, detallando las imágenes inquietantes que habían seguido. Con una claridad vívida, describió las ciudades devastadas, las guerras interminables y la presencia escalofriante de Vladimir Putin, que se alzaba imponente en el centro de todo. Mientras hablaba, el peso de la responsabilidad que había cargado desde ese fatídico día de su visión presionaba fuertemente sobre sus hombros. Ya no estaba simplemente transmitiendo un mensaje, se había convertido en la voz de aquellos que no podían ver lo que ella había visto. Las reacciones del público fueron variadas. Algunos asintieron con la cabeza en un gesto de comprensión, con rostros solemnes, otros intercambiaron susurros, su escepticismo evidente en cada mirada. Pero Sophie siguió adelante, sin inmutarse. Lo que vi en mi visión no se refería a un solo individuo, dijo, con voz firme pero llena de urgencia. Se trata de las decisiones que tomamos, como comunidad global. Sí, Vladimir Putin estaba en el centro de lo que vi, pero esto es más grande que él. Se trata de cómo nosotros, como naciones, como personas, respondemos al poder, al conflicto y al miedo. Las decisiones que tomemos hoy determinarán si descendemos más al caos o encontramos un camino hacia la paz. Cuando Sophie terminó de hablar, la sala estalló en una mezcla de aplausos dispersos y murmullos de incertidumbre. Sus manos temblaron cuando se apartó del podio, sin estar segura de si realmente había llegado a alguien con sus palabras. ¿Habían entendido el peso de la advertencia que llevaba? ¿Había tenido un impacto? En las semanas siguientes, las repercusiones de su discurso comenzaron a extenderse mucho más allá de las paredes de ese auditorio. Los fragmentos de su charla se difundieron ampliamente en Internet, fueron analizados y debatidos por expertos y comentaristas, y traducidos a varios idiomas. Aunque no todo el mundo le creyó, la urgencia de su mensaje despertó algo en la gente, más de lo que Sophie jamás hubiera previsto. Tuvo eco en un número cada vez mayor de personas, una silenciosa pero poderosa ola de concienciación que también ellos comprendieron que lo que estaba en juego nunca había sido tan importante. A medida que la plataforma de Sophie crecía, también lo hacía la intensidad del apoyo y las críticas. Empezó a recibir mensajes de todos los rincones del mundo, algunos expresaban gratitud por su valentía para hablar, mientras que otros la acusaban de alimentar el miedo o incluso de difundir teorías conspirativas. Los políticos y los líderes mundiales la desestimaron en gran medida, considerándola una joven ingenua atrapada en su propia imaginación. Ignoraron sus advertencias, y el peso de su mensaje pareció caer en oídos sordos en los pasillos del poder. Sin embargo, en medio de la indiferencia y el juicio severo, hubo algunas excepciones notables. Un pequeño grupo de personas se acercó discretamente a Sophie, intrigadas por las conexiones que había establecido entre su visión y los acontecimientos que se estaban desarrollando en el mundo. Vieron algo en sus palabras que otros habían pasado por alto, una verdad potencial, un llamado urgente a la acción. Entonces, un día, Sophie recibió una invitación que la dejó atónita. Un conocido grupo de expertos, famoso por asesorar a los responsables de las políticas globales sobre seguridad y estrategia, le había pedido que hablara en una sesión a puertas cerradas. Al principio, Sophie dudó.
No estaba segura de si estaba lista para enfrentarse a una sala llena de expertos experimentados, muchos de los cuales habían pasado décadas dando forma a la política global. Pero sabía que esta era una oportunidad que no podía permitirse el lujo de rechazar. Esta podría ser su mejor oportunidad de llegar a las mismas personas que tenían el poder de generar un cambio real. Cuando llegó a la conferencia, Sophie se encontró con una sala llena de rostros estoicos, generales, diplomáticos y analistas que habían pasado sus carreras navegando por el laberinto de la geopolítica. El ambiente era tenso, cargado con el peso de décadas de toma de decisiones, y Sophie se sentía fuera de lugar, rodeada de trajes y uniformes de profesionales experimentados. Pero sabía que, en ese momento, tenía el deber de mantenerse firme. Con claridad y convicción, Sophie describió su visión, la devastación que había presenciado, las guerras que devastarían a las naciones y el papel central que las tensiones crecientes en Europa del Este desempeñarían en el futuro que había visto. Habló con pasión, enfatizando la advertencia que le habían dado y la urgencia de abordar el creciente conflicto. Aunque esperaba que la desestimaran de plano, notó que algunos asistentes se inclinaban hacia adelante, sus expresiones ya no eran escépticas sino pensativas. Algunos estaban escuchando. Un hombre mayor, con el rostro curtido por años de servicio diplomático, levantó la mano e hizo una pregunta. Lo que estás describiendo coincide con ciertos patrones que hemos estado monitoreando, dijo con cautela. Pero dices que esto es una advertencia. En tu opinión, ¿qué deberíamos hacer para evitar el resultado que has previsto? El corazón de Sophie se aceleró. Nunca había esperado que le pidieran soluciones. Siempre se había considerado a sí misma la mensajera, la que simplemente tenía que compartir la visión, no la responsable de determinar cómo cambiar el curso de los acontecimientos. Pero, cuando se encontraba frente a una sala llena de personas que toman decisiones, se dio cuenta de que su visión le había proporcionado algo más que una advertencia, le había dado una comprensión profunda de lo que la humanidad debía hacer para evitar una catástrofe. Necesitamos reducir la tensión, dijo con firmeza, y su voz se escuchó en toda la sala. Necesitamos dejar de vernos unos a otros como enemigos. Las mayores amenazas del mundo, el cambio climático, la desigualdad, la erosión de la confianza entre las naciones, son mucho más urgentes que cualquier conflicto geopolítico. Necesitamos líderes que prioricen la humanidad sobre el poder. Si seguimos permitiendo que el miedo y la agresión dicten nuestras acciones, solo aceleraremos el camino hacia la destrucción. Sus palabras quedaron flotando en el aire, y aunque la sala permaneció dividida, hubo algunos sutiles gestos de aprobación. Después de la sesión, varios asistentes se acercaron a ella en privado, le ofrecieron sus gracias por su valentía y le prometieron que considerarían su mensaje mientras continuaban con su trabajo. No fue una victoria definitiva, todavía no. Pero fue un comienzo, una grieta en la puerta del poder global que Sophie había logrado abrir con nada más que la convicción de sus creencias y el coraje de decir la verdad, sin importar el costo. A medida que pasaban los meses, Sophie se mantuvo firme en compartir su historia, negándose a dejar que el impulso de su mensaje se desvaneciera. Colaboró incansablemente con activistas, líderes religiosos y organizaciones por la paz, ayudando a orquestar eventos y campañas destinadas a fomentar el diálogo y aliviar las tensiones globales. Su visión se había convertido en el corazón de un movimiento, un recordatorio perdurable de que el futuro aún no estaba escrito y que cada pequeña acción, sin importar cuán insignificante pareciera, podía alterar el curso de la historia y alejar al mundo del desastre. A pesar del impulso que había generado, hubo momentos en que Sophie sintió el peso aplastante de su misión. Observó impotente cómo los conflictos continuaban, cómo los líderes se aferraban a su poder y cómo se profundizaba el abismo de la desconfianza entre las naciones. La tarea que tenía por delante parecía insuperable y los momentos de duda se colaron, amenazando con eclipsar su determinación. Sin embargo, en medio de los abrumadores desafíos, Sophie encontró esperanza. Vio el surgimiento de movimientos de base que presionaban por el cambio, comunidades que se unían en solidaridad y personas que avanzaban para desafiar el status quo.
Estos momentos de acción colectiva le recordaron que la voz que había escuchado en su visión había dicho la verdad, no estaba sola. El mundo estaba empezando a escuchar, aunque el progreso fuera lento y el camino por delante fuera largo e incierto. Un día, mientras estaba de pie ante un público más grande que cualquier otro al que se hubiera enfrentado nunca, Sophie experimentó una profunda sensación de calma que la sorprendió. En ese momento, se dio cuenta de que su papel no era cargar con todo el peso de los problemas del mundo ella sola. Su misión era inspirar a otros, ayudarlos a ver las posibilidades de cambio, a plantar semillas de esperanza y acción que pudieran convertirse en algo mucho más grande de lo que ella podría lograr sola. Había recibido una advertencia, sí, pero también se le había dado la oportunidad de marcar una diferencia, de encender un movimiento que pudiera dar forma al futuro. Y Sophie sabía, con una convicción inquebrantable, que seguiría adelante, sin importar cuánto tiempo le llevara o cuántos obstáculos se interpusieran en su camino. La lucha por un mundo mejor era suya, pero era una lucha que requeriría de muchas personas, no solo de una.